Buenas tardes. Ay, qué bien, además en inglés. Continuamos con nuestros webinares sobre los tribunales de instancia y en este caso es la jurisdicción civil. Os recordamos que os vamos a tener silenciados. Pablo, ¿qué prefieres? ¿Que te haga las preguntas que vayan saliendo en el chat mientras tú vas presentándolo o prefieres todo al final? No, podemos ir debatiendo conforme vayamos hablando. Otra cosa es que yo sea capaz de responder a lo que me pregunten. Si no, entre todos algo buscamos o bueno, llegamos a la conclusión de que no tiene solución y ya está, que también. Ya está. De acuerdo. Y finalmente, bueno, va a quedar grabado, va a ir a YouTube de tal manera que la semana que viene tendremos este enlace. También esto está basado en un informe realizado por las comisiones jurisdiccionales de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el cual os pasaremos una vez que hayamos terminado todos los webinares, para que nadie venga aquí y le diga al ponente que le ha faltado un punto de ese informe. Finalmente, tenemos la suerte de contar con Pablo, que ya veis que ya es muy conocido, además de como decano ex decano de Cádiz, ahora está en la audiencia provincial, pero además miembro del comité, ha sido miembro del Comité Nacional conmigo, un lujo de compañero y un lujo para compartir el Comité Nacional, algo muy tranquilo. Y sin más, le dejo la palabra a Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, otra vez. Bueno, pues muchísimas gracias, Verónica, y bueno, espero estar a la altura de las cosas que has dicho de mí, que yo sé que es más por cariño y por aprecio que porque me lo merezca. Bueno, vamos a ver. Eh, con el tema de la ley 1/2025, bueno, no sé si es la uno o cuál de ellas es, nos vamos a centrar en el título 2 de la ley y la primera parte de la ley va referida fundamentalmente a los medios alternativos de resolución de conflictos o de solución de conflictos, los denominados MASC, y luego haremos alguna referencia a algunas de las reformas fundamentales que establece para la ley de enjuiciamiento civil. Vamos a ver, en este, el primer artículo, el artículo 2, habla de los métodos alternativos de solución de conflictos y no va referido exclusivamente a la mediación. Eh, Hace un abanico muy amplio porque además de la mediación se establecen también otro tipo de medios como son a través también de colegios profesionales, incluso negociación entre las propias partes o negociación a través de los letrados o negociación, en fin, también pueden actuar como conciliadores los letrados de la Administración de Justicia, notarios, registradores de la propiedad, o sea que establece un abanico especialmente amplio, aun cuando se conoce como más fundamentalmente a la mediación, que digamos que es dentro de los mecanismos de solución de conflictos, digamos, el más conocido en ese aspecto. En principio, bueno, por un gran sector se está valorando positivamente esta decisión que adopta la ley de establecer como paso previo a interponer la demanda la necesidad de acudir a una negociación previa antes de iniciar el procedimiento judicial. En este sentido, la ley establece un doble parámetro. Por un lado, la obligatoriedad de utilizar los métodos de solución de conflictos previos al proceso hasta el punto de que lo eleva a requisito de procedibilidad, pudiendo ser causa de inadmisión de la demanda en aquellos supuestos en que sea exigible acudir a este método alternativo con carácter previo al proceso. Y luego se introduce un nuevo parámetro que es el abuso del servicio público de justicia, que puede tener especial relevancia en materia de costa y gastos procesales. Bueno, aun cuando ya digo que se valora de forma positiva, yo tengo mis reservas. Es verdad que se establece un amplio abanico de posibilidades antes de empezar la negociación, antes de iniciar el procedimiento judicial, pero vamos a ver, parece como que el legislador entiende que hay un abuso de la jurisdicción por parte de los justiciables.
Y yo personalmente siempre he tenido la idea de que el abuso de un derecho en ningún modo puede entenderse que excluye su legitimidad. Por lo tanto, yo creo que el acceso a la jurisdicción debería ser totalmente libre. Otra cosa es fomentar la cultura de la negociación y, bueno, pues que la gente pueda acudir a este tipo de medios, pero para mí el ponerlo como un medio, como un sistema obligatorio antes de iniciar una demanda, personalmente no lo veo especialmente positivo. Eh, Pienso que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de las partes y de esta manera se está limitando este derecho a la tutela judicial efectiva. Además, bueno, hay también algún sector que entiende que los métodos alternativos de solución de conflictos también garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva. Para mí esto es una contradicción en sus propios términos porque si precisamente estos medios están fuera de la jurisdicción, difícilmente pueden garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que entiendo que es una función exclusiva de los tribunales. En este sentido, ya digo, a mí me produce una sensación contradictoria. Por un lado, sí tiene una cierta valoración positiva el fomentar que la gente acuda a este tipo de medios antes de interponer una demanda, pero ya digo, el ponerlo con carácter obligatorio a mí me crea ciertas contradicciones de entrada. Además, hay que tener en cuenta que este tipo de recursos siempre se ha dicho que deberían tener un carácter voluntario y, de otro lado, a mí me parece que hay una cierta dejación de funciones por parte del legislativo a la hora de establecer mecanismos que eviten la litigiosidad. A ver, en este sentido, y por poner un ejemplo muy próximo, que la mayoría de los que hemos estado en la jurisdicción civil no ha tocado de lleno, pues por ejemplo, el Tribunal Supremo, en sentencias de 2015 y 2016, estableció que, como norma, el tipo de interés de demora, cuando fuese superior a 2 puntos, pues se iba a considerar abusivo en los préstamos en materia de consumo. Sin embargo, bueno, pues tuvieron que pasar casi 3 años hasta 2019, cuando se dicta la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, cuando ya se fija con carácter general para este tipo de préstamos que un tipo de demora superior en 3 puntos al interés legal, pues se puede considerar, perdón, al interés pactado se puede considerar abusivo. Por lo tanto, bueno, quizá para evitar también la litigiosidad, no solo apelar a la conducta del justiciable para evitar la proliferación de procedimientos, sino también pues, que el legislativo y el ejecutivo, pues, de alguna manera también hagan los deberes y no carguen toda la responsabilidad de intentar evitar los litigios en el justiciable. Bueno, entrando ya un poco en materia, como decía. El artículo 2 admite como medios alternativos de solución de conflictos, además de la mediación, la negociación entre las partes, la negociación de letrado, negociación a través de conciliación, perdón, de letrado de la Administración de Justicia, notarios, registradores de la propiedad y no recuerdo ahora exactamente en qué artículo, pero habla también de la posibilidad de acudir a colegios profesionales para que lleven a cabo este tipo de negociación previa. Dentro del ámbito de aplicación, ¿cuándo es necesaria la negociación previa al interponer la demanda? Pues en principio el artículo 3 alude a los asuntos tanto civiles como mercantiles, incluidos los transfronterizos. Por conflicto transfronterizo es cuando una de las partes está en un estado, perdón, está en España, en tanto que la otra parte pues, está en otro estado. Y en estos casos, la ley española, como vemos, pues ya impone la obligación, cuando el asunto se tenga que dilucidar en España, de acudir a la negociación previa. La ley de mediación, al hablar de conflictos transfronterizos, establece un concepto más amplio porque introduce no solo los procedimientos declarativos, sino también en el ámbito de la ejecución. Y se considera transfronterizo un asunto
cuando, habiéndose llegado a un acuerdo por las partes, a la hora de ejecutarlo, una de las partes ha modificado su domicilio y lo ha trasladado a otro estado y es necesario ejecutar el acuerdo en España. En ese caso también se podría hablar de asunto transfronterizo. Como veremos, además, la nueva norma apuesta también por la negociación previa o por la negociación en el ámbito de la ejecución una vez que ésta ya se haya iniciado. En cuanto a la exclusión genérica, se excluye la negociación previa en el ámbito laboral, en el ámbito penal y en el ámbito concursal. Y también dentro del ámbito civil cuando alguna de las partes que intervenga en el procedimiento sea una entidad perteneciente al sector público. El artículo 4 establece la primacía de la autonomía de la voluntad. Bueno, en este sentido, las partes, conforme al artículo 1255, pues pueden acordar el acuerdo siempre y cuando pues, el mismo no sea contrario a la ley, a la buena fe o al orden público. Aquí la ley en materia de conceptos modifica la alusión a la moral y la sustituye por la buena fe. ¿Mm? En este caso, bueno, los acuerdos obviamente pueden ser tanto totales como parciales. El hecho de que un acuerdo sea parcial no va a impedir en absoluto que se pueda interponer posteriormente la demanda. Como veremos, lo que será necesario para interponer la demanda será acreditar que se ha intentado la negociación con carácter previo, en este caso habiéndose iniciado y habiéndose llegado a un acuerdo parcial en ningún caso se puede impedir el acceso a la jurisdicción. Ujú. Bueno, la ley aquí ahora equipara el concepto de la buena fe procesal con el abuso del servicio público. Esta equiparación, que pudiera parecer eh, bueno, positiva, sin embargo, puede crear algunos aspectos porque como bueno, todo este tipo de conceptos, determinar cuándo se está abusando del servicio público puede ser un poco complejo y en algunos puntos, sobre todo en materia de costas, pues se puede incrementar la litigiosidad cuando precisamente es lo que se quiere evitar. Así, por ejemplo, el artículo 247 en los apartados tercero y cuarto prevé la posibilidad de establecer multas para el particular cuando se entienda que ha conculcado las reglas de la buena fe o ha actuado con abuso del servicio público. Y el párrafo cuarto, cuando se entienda que este abuso se puede imputar al letrado o actuante, se puede dar parte al colegio profesional correspondiente para, en su caso, que adopte las medidas oportunas. Eh, En este caso, bueno, pues aquí se intenta sancionar este tipo de conductas cuando se entienda que son contrarias al servicio público y se establece la exposición de motivos que en estos casos se tendrá en cuenta para valorar si ha existido el abuso cuando se entienda que podía haber sido factible una solución consensuada. Bueno, esto también va a ser difícil de determinar, ¿no? Cuándo es factible la solución consensuada, ¿m? Porque, bueno, no siempre va a ser fácil para el juez determinar este aspecto. ¿M? Bien, en este ámbito, algunos problemas que se plantean en cuanto a la necesidad de negociación previa, pues, por ejemplo, en materia de desahucio, normalmente va a dar problemas cuando se trate de ignorado ocupante, que en este caso se va a permitir eludir el requisito de exigencia de intentar la negociación previa cuando la parte actora acredite que ha existido una voluntad y una actitud diligente para localizar y identificar al demandado. Pero bueno, este es uno de los supuestos. Hay otro supuesto en que también eh, pueden plantearse otro tipo de problemas, como es, por ejemplo, imaginemos que se interpone una reclamación previa frente a una persona, no se llega a un buen resultado en la negociación,
se interpone la demanda y en la demanda, una vez interpuesta, se aprecia la necesidad de demandar a otra persona, vamos, en lo que sería el litisconsorcio pasivo necesario, ¿no? En estos casos, bueno, la ley no dice nada, pero entiendo que por el espíritu que inspira la norma, habría que intentar nuevamente una negociación previa con esa otra persona antes de poder interponer la demanda contra esta segunda persona. Luego, por otro lado, también resultará conveniente establecer plenamente cuáles son los puntos y las causas de oposición en el supuesto de que la parte a quien se pide la negociación pues no esté conforme con lo que se le está solicitando, ya que de alguna manera esto luego podrá limitar las causas de oposición en el en el juicio declarativo. Asimismo, también tenemos otro problema que es que habrá que delimitar qué es lo que se quiere, sobre qué va a versar la demanda, ya que como veremos más adelante, se puede modificar la pretensión, pero no el objeto de lo que vaya a ser la controversia posterior. Seguimos con el tema de cuestiones sobre las que pueden estar excluidas de la negociación previa y en este caso se crea cierto problema cuando hablamos de procedimientos de familia, porque por un lado se establece que se excluye de la negociación previa aquellos conflictos sobre materias que no estén a disposición de las partes, salvo cuando se trate de las medidas que establecen los artículos 102 y 103 del Código Civil. Sin embargo, como veremos después, el artículo 5 sí establece que será necesaria la negociación previa para aquellos supuestos del libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, de los procesos matrimoniales, con las exclusiones específicas que establece la norma de derechos fundamentales, las medidas del artículo 158 del Código Civil, medidas relativas a filiación, paternidad, medidas relativas a discapacidad. En este caso está excluido. Pero, sin embargo, sí establece claramente que será necesaria la negociación previa cuando se vaya a interponer un procedimiento de crisis matrimonial o de crisis de pareja. Y sin embargo, como sabemos, estas materias no están a disposición de las partes, pero en este caso, ya digo, tanto en medidas provisionales como en procedimientos de crisis de matrimonial o de pareja, también se va a poder acudir a la negociación previa. Otros supuestos que también están excluidos son los supuestos de violencia sobre la mujer e incluso los aspectos civiles de este tipo de procedimiento. Bueno, aquí se da siempre la discusión. En este caso, se excluye de forma absoluta aquellos supuestos en que haya violencia sobre la mujer y bueno, quizá habría que valorar que hay determinados supuestos cuando se trata de delito leve en que podría valorarse la posibilidad de acudir a la negociación previa, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que la ley de mediación establece que una de las funciones del mediador será garantizar la igualdad entre las partes. Por lo tanto, cuando son supuestos en los que la denuncia es sobre hechos que no revisten una especial gravedad, si el negociador pudiera garantizar la igualdad entre las partes, a lo mejor podría darse la posibilidad. Pero bueno, ya digo que esta es una materia bastante controvertida y simplemente lo dejo aquí apuntado. Pasando al artículo 5 de la norma, el requisito de procedibilidad, o sea, esto es cuando sea necesario establecer la negociación previa antes de interponer la demanda, dice que solo se entenderá cumplido cuando haya identidad entre el objeto de la negociación y las pretensiones que pudieran ejercitarse posteriormente en vía judicial.
en este caso hay cierta controversia en cuanto al cumplimiento de este requisito, ya que el objeto del litigio luego puede venir determinado por la pretensión que sostengan las partes. Y ya digo que esto luego puede dar lugar a litigiosidad por cuanto alguna de las partes, sobre todo la parte demandada, podría discutir si la negociación que se propuso con carácter previo a interponer la demanda realmente tiene como objeto la demanda el mismo objeto, perdón, que la demanda que se ha intentado posteriormente. Luego, en materia de ejecución, como hemos dicho, aun cuando no se establece expresamente en el artículo 5, pero sin embargo, posteriormente se ve que sí se apuesta también porque en materia de ejecución se pueda acudir a este tipo de medios de negociación, aun cuando ya esté interpuesta la demanda. O sea, no es necesario para interponer la demanda ejecutiva haber acudido previamente a una negociación, pero sin embargo, una vez interpuesta la demanda ejecutiva, nada obsta a que se pueda acudir a este tipo de medio. El artículo 6 alude a la asistencia letrada en este tipo de procedimiento. Aquí la asistencia letrada va a ser necesaria siempre y cuando la pretensión supere los 2.000 euros. Sí se establece también una posibilidad y es que aun cuando la pretensión sea inferior a esta cantidad, antes de iniciar la negociación, la parte puede comunicar a la contraria que va a estar asistido de letrado para que él en su caso pues pueda también estar asistido de letrado aun cuando la cuantía no exija la asistencia letrada. Lo que no dice exactamente es qué ocurre en el caso de que se incumpla esta norma, es decir, que la cuantía sea inferior a 2.000 euros y el futuro actor no comunique su intención de asistir a la negociación mediante letrado y la otra parte, una vez iniciada la negociación, pues se pueda ver a lo mejor en situación de inferioridad por esta circunstancia. Luego también regula de forma minuciosa la, la suspensión de la caducidad y la interrupción de la prescripción tras el inicio del proceso de negociación extrajudicial. Y en este caso se va a entender que se suspenden los plazos de caducidad o se interrumpen los plazos de prescripción desde el momento en que se remite la oferta o comunicación de la negociación. O sea, no cuando se recibe por la parte a quien va dirigida, sino cuando se remite. Por lo tanto, es necesario acreditar, hacerlo de forma que quede constancia y pueda acreditarse en qué momento se ha remitido esa comunicación. Aquí se puede dar una cuestión un tanto peculiar y es que en la ley de mediación, sin embargo, para entender interrumpidos los plazos de caducidad y prescripción, se entiende que comienza la suspensión o la interrupción en el momento en que el mediador o la institución que recibe la solicitud tiene constancia de la entrada de ese escrito solicitando la mediación. En principio, si es para interponer una demanda posterior, entiendo que habrá que estar a lo que dice el artículo 7 ahora de la ley 1/2025 y dejar la otra especialidad cuando lo que se ejercite sea la mediación, aunque bueno, quizá puede dar algún tipo de problema este, este supuesto. En este caso, una vez que se ha, se ha remitido la comunicación, la parte dispondrá de un plazo de un año para interponer posteriormente la demanda. En ese caso, si transcurre el año sin que se interponga la demanda, habrá, digamos, caducado este requisito de procedibilidad y tendrá que volver a reiterarse. Esto, en modo alguno, debe ser confundido con la interrupción de los plazos de prescripción o la suspensión de la caducidad de las acciones que se ejerciten, sino simplemente del requisito de procedibilidad. Eh, una vez, otra cuestión en este tipo de materia es que cuando
se interponen las medidas cautelares. Las medidas cautelares se pueden interponer con anterioridad o sea, no es necesario para interponer las medidas cautelares el haber realizado el requisito de la comunicación previa. Y en este caso, una vez que las medidas cautelares se han dictado, la demanda tendrá que interponerse en los 20 días siguientes a la terminación del proceso. Eh, Aquí voy a hacer un paréntesis porque en esta materia de acudir a la negociación previa y especialmente en materia de mediación, hay una cuestión que no se ha regulado expresamente y, bueno, salvo por el Código Civil de Cataluña, que a mí me parece muy interesante. Y es que cuando nosotros hacemos una solicitud de mediación normalmente esto se está regulado expresamente para la mediación. Si estamos en la comunidad de Cataluña, en la comunidad autónoma catalana, eh, una vez que se inicia el procedimiento de mediación, se equipara a la interposición de la demanda a efectos de que se tenga en cuenta para, en el caso de que posteriormente, estoy hablando de crisis matrimoniales, en el caso de que posteriormente se otorguen alimentos a favor de los hijos menores, estos alimentos se retrotraigan al momento en que se interpuso la solicitud de mediación. En el resto del Estado español, esto no está previsto en la mediación, de forma que las personas que acuden a mediación, o en este caso a la negociación previa, se pueden ver un tanto perjudicados porque, como sabemos, la doctrina del Tribunal Supremo establece que los alimentos se van a retrotraer a la fecha de interposición de la demanda. Si aquí hemos iniciado una negociación previa, y perdón porque está pasando por aquí una ambulancia, si hemos solicitado una negociación previa antes de interponer la demanda, los alimentos, en caso de que posteriormente se concediesen a los menores, no se van a retrotraer al momento en que se ha solicitado la negociación, sino al momento de interposición de la reclamación, pero ya por vía judicial. Y en este caso creo que sería bastante interesante que se modificase la ley para no ver perjudicado a aquellas personas que tienen que acudir a este tipo de procedimiento negociador antes de interponer la demanda y con eso perder la posibilidad de que se le reconozcan alimentos desde la fecha en que se intentó el proceso negociador. El artículo 8 de la norma apuesta por la utilización de medios telemáticos, especialmente en aquellos supuestos de escasa cuantía. Y el artículo 9 nos vamos al problema de la confidencialidad en este tipo de procedimiento. Este tipo de procedimiento debe estar regido por la confidencialidad de forma que las negociaciones que se desarrollen dentro de este tipo de medios alternativos de solución de conflictos deben ser absolutamente confidenciales. En este caso únicamente se va a permitir que se haga público la información relativa a si las partes acudieron o no al intento de negociación y el objeto de la controversia por la importancia que esto puede tener luego en materia de costas. Ahora bien, aquí el problema es que lo que dice la norma es que se van a excluir de la confidencialidad, perdón, o están sujetos a confidencialidad aquellos documentos que deriven del procedimiento de negociación. De forma que únicamente se verán protegidos por esa confidencialidad la documentación que se haya generado como consecuencia de esa negociación, pero no documentación que existiese con anterioridad a iniciarse el procedimiento negociador. Y ello por una razón muy sencilla, porque de admitirse la confidencialidad de documentos preexistentes, eso podría llevar a la parte a abusar del procedimiento negociador
por cuanto una vez que se inicia el procedimiento se aportaría esa documentación al proceso negociador para que se viera protegida por la confidencialidad. Y en ese caso lo que estaríamos es abusando porque de esa manera se estaría excluyendo de la posibilidad de prueba en un posterior juicio a ese tipo de documentos que no han sido generados específicamente dentro del procedimiento de negociación. ¿Eh? Luego, otra cuestión también interesante es que no podrá ser admitido como prueba toda esta documentación que se genere durante el procedimiento de negociación. Y el artículo 283, párrafo tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil así lo viene a establecer. Lo que pasa es que esto se ha entendido por algunos compañeros como que de esta manera se acaba con la práctica de aportar los aspectos de negociación que haya podido realizarse con carácter previo también al inicio del proceso del método alternativo de solución de conflictos. Yo entiendo que, como decía antes, únicamente están amparados por la confidencialidad aquellas comunicaciones que se hayan llevado a cabo entre los letrados y las partes, pero una vez que se ha iniciado el procedimiento negociador. Toda aquella documentación previa no estaría protegida sin perjuicio de la valoración del tribunal de admitirlo o no por entender que puede vulnerar eh, la buena fe o que puede ser una prueba obtenida de forma ilícita. ¿Mm? Por lo tanto, esta aportación de documentos que se hayan realizado en la fase de negociación queda proscrita por el artículo 283, apartado tercero. Y por lo tanto, esos documentos no pueden ser admitidos como prueba ni van a desplegar eficacia probatoria. El artículo 10 alude a la acreditación, la forma de acreditar que se ha intentado acceder a un método alternativo de solución de conflictos. Como decía, dado que se trata de un requisito de procedibilidad y que puede acarrear la inadmisión de la demanda si no se acredita, es necesario que la comunicación se pueda acreditar de forma fehaciente, es decir, cuando se lleva a cabo la comunicación inicial para invitar a la parte contraria a la negociación, debe hacerse de forma que la parte luego pueda acreditar la fecha en que se remitió ese documento, invitando a la parte contraria a negociar. Porque, como decía anteriormente, no tenemos que acreditar la recepción por parte del contrario, sino la remisión. ¿Eh? Y en este caso se establece un plazo máximo de duración del proceso de 3 meses. ¿Mm? A mí personalmente me parece un plazo excesivo porque normalmente, bueno, a lo mejor en negociaciones complejas puede durar. La mediación por regla general no suele durar tanto tiempo. ¿Mm? A ver, seguimos. El artículo 11 alude al pago de honorarios derivados de la realización de estos medios de negociación. En principio, bueno, la ley de mediación ya establecía que antes de iniciarse el proceso de negociación, las partes deberían establecer la forma en que se iban a repartir este tipo de gastos. Aquí únicamente el artículo 11 dice que las partes pues, podrán pactar cómo se hacen estos gastos, pero si alude a la posibilidad de establecer un proceso público gratuito de acceso a la negociación. Únicamente alude a esta posibilidad, pero no la concreta específicamente. No sabemos si se va a referir solo a la mediación o se va a referir a otro tipo de negociaciones, este proceso público gratuito. Bien, el artículo 12 alude a los efectos de la negociación. Aquí, una vez que las partes han culminado de forma satisfactoria la negociación, el acuerdo al que hayan llegado, ya sea un acuerdo total o parcial, se podrá elevar a escritura pública. Eh, la ley dice que las partes podrán compelerse al otorgamiento de escritura pública del acuerdo alcanzado,
pero también se prevé el supuesto de que una de las partes no quiera acudir al otorgamiento de dicha escritura pública y en ese caso podrá ser elevado a escritura pública solo por una de las partes. El elevarlo a escritura pública tiene una importancia fundamental porque se va a equiparar, en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo va a equiparar a las resoluciones judiciales y procesales a efectos de establecer el título ejecutivo. De forma que esto supone un avance muy importante porque una vez que una de las partes no cumple el acuerdo alcanzado, si se insta la ejecución de ese título, los medios de oposición se van a ver claramente limitados en base al artículo 556. Es decir, la parte únicamente podrá oponer, la parte a quien se reclame la ejecución, únicamente podrá oponer el pago o cumplimiento de lo acordado o, en su caso, la caducidad de la acción ejecutiva, pero se le priva de los medios de oposición de lo que establece para los títulos no, no judiciales. Eh, Como decíamos, bueno, el artículo 13 da al valor del acuerdo alcanzado eh, el valor de una resolución judicial o de una resolución procesal. ¿Esto qué significa también? Que de alguna manera tiene efectos de cosa juzgada y no se puede volver a presentar una demanda ulterior sobre este tipo de cuestiones. Y el acuerdo alcanzado únicamente podrá ser atacado por las normas que regulan la nulidad de los contratos, ya sea nulidad absoluta o nulidad relativa. Pero como decíamos, en estos supuestos la oposición perdón, se va a ver limitada de conformidad al artículo 556 al pago o cumplimiento de lo acordado. Bueno, el artículo 19, damos un pequeño salto. Eh, artículo 19 no. Nos vamos ya a la ley de enjuiciamiento civil y esta ley modifica el artículo 19 de la ley de enjuiciamiento civil, donde se establece la posibilidad de disponer del objeto del juicio de forma que las partes puedan renunciar o desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación y demás cuestiones. Obviamente en aquellos supuestos en que esté permitido la renuncia o el desistimiento. Pero sí se ha establecido un último párrafo en el apartado primero, y es que establece que estos actos de disposición los litigantes no podrán realizarlos una vez que se haya señalado día para la deliberación, votación y fallo en el recurso de casación. Y esto responde a una petición que venía haciendo el Tribunal Supremo, por cuanto, sobre todo en materia de consumo, las entidades financieras interponían el recurso de casación, pero previo al día señalado para la deliberación, se desistían del recurso, evitando así que el Tribunal Supremo pudiera pronunciarse sobre esa materia. Y bueno, se ha introducido este apartado de forma que ya una vez que esté señalada la deliberación, votación y fallo por parte de la sala primera, ya las partes no podrán desistirse del recurso de casación interpuesto. Eh, Se añade también un nuevo párrafo quinto, que dice que en cualquier momento del procedimiento, el letrado de la Administración de Justicia o el juez puede plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado para la solución de controversia en aquellos supuestos en que no haya sido posible llevar a cabo la actividad negociadora previa. Bueno, aquí podemos tener el supuesto en que pues una de las partes no hubiera podido ser localizada o, por ejemplo, cuando estemos en un supuesto de una demanda ejecutiva en el que una vez interpuesta dicha demanda, pues el juez o el letrado de la administración vea la posibilidad de someter el litigio a negociación y derive a las partes para llevar a cabo esta negociación. El, el artículo 22.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también se ve reformado, se incluye una referencia expresa a la oposición al desistimiento por las costas del procedimiento, estableciendo que en estos supuestos, cuando se alegue,
el interés legítimo que se alegue se circunscribe a la satisfacción de las costas causadas, el letrado de la Administración dará cuenta al tribunal, que acordará mediante auto y previa audiencia de la parte contraria a la terminación del proceso, pudiendo condenar al pago de las costas conforme a los criterios del artículo 395. Contra este auto sí cabe interponer recurso de apelación, pero es interesante ver que se establece un trámite específico para la resolución de esta controversia, y es que una vez que se plantea la cuestión, el tribunal, con audiencia de la parte contraria, resolverá lo que estime oportuno. El artículo 23 alude en materia de procuradores a las tareas de auxilio y cooperación que pueden realizar estos con los tribunales. Y luego en el artículo 25 se valora de forma positiva la referencia específica que se hace al alcance del poder del procurador que haya sido designado mediante el beneficio de justicia gratuita. En el artículo 31, apartado segundo, se produce también una modificación en aquello supuesto en que no es necesaria la intervención del letrado, y se incluyen aquellos escritos que solo tengan por objeto acreditar ante la oficina judicial el cumplimiento de actividades materiales del proceso de ejecución que hayan sido expresamente delegadas a los procuradores. En este caso no es perceptiva la intervención del letrado, que hasta ahora sí lo era. El artículo 32, en el apartado quinto, regula la exclusión de derechos de abogado y honorarios de procurador en materia de costas en aquellos supuestos en que no sea preceptiva su intervención. Pero en estos casos se incluye, junto a la temeridad, la posibilidad de apreciar abuso del servicio público de la justicia. Así, el apartado quinto establece que en aquellos supuestos en que, aun cuando no sea preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, y el consumidor opte por valerse de estos profesionales para interponer la demanda, en la tasación de costas se podrá incluir, bueno, perdón, no se podrá, no se incluirá la cuenta del procurador en la minuta del abogado, en este último caso sin el límite que establece el artículo 394, tercero. Así, de esta manera se endurece un poco la regulación en materia de imposición de costas. Sin embargo, se echa en falta que no se haya regulado la posibilidad de que el demandado, en este caso el consumidor, pudiera beneficiarse de la no imposición de costas cuando, aunque haya habido reclamación extrajudicial previa, es el consumidor el que resulte demandado y, sin embargo, la pretensión no haya sido favorable a quien haya ejercitado, a quien haya interpuesto la demanda. Bueno, hay otro tipo de cuestiones. Pasamos al artículo 49 bis primero, que viene a zanjar una cuestión que hasta ahora era bastante controvertida, y es la pérdida de competencia de los juzgados de familia por existencia de actos de violencia contra la mujer. Y en este caso ya se establece de forma expresa que se pierde la competencia cuando se haya iniciado materialmente la vista, perdón, no se pierde la competencia por el juzgado de familia cuando se haya iniciado materialmente la vista o la comparecencia del procedimiento civil contencioso de jurisdicción voluntaria. Hasta ese momento sí se puede acordar la inhibición a los juzgados de violencia sobre la mujer. Bueno, luego ya pasamos a cuestiones de comunicación y vamos a entrar en una cuestión bastante interesante y que puede resultar muy polémica, que es la nueva regulación de los juicios verbales. En primer lugar, por lo que se refiere a las sentencias orales en este tipo de procedimientos, el artículo 210 regula esta novedad en aquellos supuestos, se permite el dictado de la sentencia de forma oral, salvo en aquellos supuestos en los que no sea, los que no intervenga el abogado. Esta valoración, esta reforma puede resultar positiva y por varias razones. Por un lado, porque siempre va a ser decisión del juez
la sentencia se dicte de forma oral o escrita. O sea, que el juez deberá valorar en cada caso cuándo puede dictar la sentencia de forma oral. Normalmente en aquellos supuestos en que la cuestión se haya reducido a cuestiones de hecho o porque haya una reiterada y clara jurisprudencia en la materia que no haga necesaria a lo mejor una mayor fundamentación. Luego, el precepto regula de forma detallada el contenido de la sentencia oral. La sentencia tiene que contener una relación de las pretensiones que se hayan ejercitado, las pruebas que se han llevado a cabo, cuáles son los hechos probados y, en su caso, la fundamentación jurídica. Y luego, por supuesto, la decisión que se adopte. Lo que no dice es que tenga que contener una valoración de la prueba, pero sí de los hechos que resulten acreditados como tales. Y como última valoración sobre esta cuestión es que la documentación de la sentencia se atribuye al juez que la dicta y no al letrado de la Administración de Justicia. Y esto, bueno, pues viene a resolver un problema que se podía plantear y es quién tendría la competencia en los supuestos de errores en la resolución o aclaraciones de la misma. En este caso ya queda solventado por cuanto al venir atribuida la documentación al propio juez, será este quien tenga que dictar en su caso las resoluciones complementarias para aclarar algún error o algún otro supuesto de la sentencia que se haya dictado. Y por último, entramos, perdón, antes de hacer referencia al tema de costa, bueno, no, vamos a ir por partes. Entramos en materia de costa, la ley establece también la reforma de los artículos 244 y 245 y en estos supuestos introduce una novedad que es la posibilidad de solicitar una exoneración o una reducción de las costas en aquellos supuestos en que la parte condenada hubiera efectuado una propuesta a la parte contraria que no haya sido aceptada por ésta y la resolución judicial sea sustancialmente coincidente con la propuesta que se envió o cuando se hubiese rechazado la propuesta de manera injustificada. En este caso, se establece un procedimiento de forma que eh, el, el tribunal podrá tener en cuenta esta cuestión para, de alguna manera, exonerar la imposición de costas al condenado o reducir las mismas cuando la propuesta que hubiera realizado finalmente es la que se haya tenido en cuenta a la hora de dictar la resolución. Por otro lado, se suprime el recurso de reposición contra el decreto que inadmite la impugnación de la tasación de costas y se sustituye por el recurso directo de revisión ante el juez o tribunal. El artículo 245, en su apartado quinto, introduce la posibilidad de solicitar la exoneración del pago de las costas o su moderación, eh, cuya tramitación se regula en el nuevo artículo 245 bis. Bueno, el artículo 246 mantiene la competencia del letrado de la Administración de Justicia para resolver las impugnaciones de costas, ya sean por indebida o por excesiva, pero como decíamos, se establece un nuevo incidente de exoneración o moderación de las costas por los motivos que hemos aludido antes, y en este caso la competencia viene atribuida al juez o tribunal y no al letrado de la Administración de Justicia, que resolverá teniendo en cuenta si procede o no la reducción, teniendo en cuenta si se ha estimado la pretensión de acuerdo y la sentencia que se dicta es coincidente con la propuesta que había hecho el demandado. El artículo 247 establece la posibilidad de imponer multas por actuar con abuso del servicio público de justicia o cuando se haya ocasionado un perjuicio a la propia Administración de Justicia. Bueno, como decía al principio de la intervención, determinar cuándo se actúa con abuso del servicio público de justicia puede ser una cuestión bastante compleja
y que de hecho pues, puede dar lugar a que aumenten las controversias ante los tribunales para solicitar la exoneración o moderación de las costas por este tipo de cuestiones. En cuanto a la impugnación, pasamos al artículo 255. En cuanto a la impugnación de las cantidades, perdón, de la cantidad de la clase de juicio por razón de perdón, la impugnación del tipo de juicio por razón de la cuantía, se establece ahora una diferencia esencial cuando se trate de juicio ordinario o de juicio verbal. En el juicio ordinario, esta cuestión se va a resolver en la audiencia previa. Sin embargo, en el juicio verbal se establece ahora un trámite específico escrito para resolver sobre esta cuestión. El apartado décimo del artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que en el auto que se tenga que dictar, que ahora veremos que es admite bastantes cuestiones a la hora de resolver las cuestiones que se plantean en el juicio verbal, entre otras va a resolver la impugnación que se pueda realizar del juicio por razón de la cuantía. Y en este caso, este auto que se va a pronunciar sobre las excepciones procesales, sobre la solicitud de prueba, sobre la impugnación de la prueba por entender que puede ser inútil o impertinente, y también va a resolver sobre la pertinencia o no de celebrar vista, pues resolverá también sobre la cuantía del procedimiento. Esto entendemos, vamos, que es una clara, un claro retroceso a la regulación anterior, por cuanto, bueno, se apuesta claramente por la forma escrita en el ámbito del juicio verbal, y esto creo que va a suponer una ralentización bastante seria, porque, bueno, adelantándome a la regulación del juicio verbal, en estos supuestos, una vez que se ha contestado a la demanda, pues se dará traslado al actor para la proposición de prueba, y una vez que se hagan los trámites oportunos en cuanto a la prueba propuesta por las partes y la impugnación, las excepciones procesales que se hayan alegado, el juez deberá resolver por escrito todas estas cuestiones sin posibilidad de diferir la decisión de este tipo de cuestiones a la vista, como se hacía anteriormente. En este caso, la nueva regulación establece de forma expresa que deberá ser una resolución escrita la que dé respuesta a todo este tipo de cuestiones que se puedan plantear en el juicio verbal, con lo cual, bueno, pues entiendo que va a suponer un retraso bastante considerable y que además va a aumentar de forma un tanto notoria la labor del juez a la hora de tener que adoptar este tipo de decisiones. Al igual, como decíamos, el artículo 287 regula la ilicitud de la prueba, y volvemos en el ámbito del juicio ordinario, se va a resolver sobre esta cuestión en la audiencia previa, y en el ámbito del juicio verbal pues tendrá que ser en este auto al que estábamos haciendo alusión, cuando el juez decida si la prueba propuesta se ha obtenido de forma ilícita o con vulneración de derechos fundamentales. Bueno, el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vuelve a reiterar la posibilidad de inadmisión de demandas cuando no se cumpla la exigencia de negociación previa. Y, a ver, vamos adelantando porque ya me parece que me estoy pasando de tiempo. Y, bueno, pasamos al artículo 438, que es lo que comentaba antes, que se establece ahora un trámite bastante extenso y por escrito en el ámbito del juicio verbal, de forma que el principio de oralidad pues queda bastante relegado ahora en este tipo de procedimiento. Bueno, una cuestión importante, el artículo 447, en materia de desahucio. Como en estos supuestos se prevé que junto a la acción de desahucio se acumulen las acciones en reclamación por impago de renta o por expiración del plazo legal, ya establece de forma clara que los pronunciamientos relativos a estas acciones acumuladas de impago de renta o expiración legal sí tienen efectos de cosa juzgada, a diferencia de la acción de desahucio, que sigue teniendo naturaleza sumaria.
Eh, Perdona, Pablo, un segundo, que sí, han preguntado sobre el auto de cuestiones previas. Quería saber cómo se gestiona el régimen de recursos. Si se puede señalar vista, aunque se recurra en reposición, o hay que resolver previamente a señalar. ¿te refieres al del artículo 438? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, pues a ver, un segundo, que te lo miro porque la verdad es que esa cuestión, te la miro a ver si viene especialmente. Yo creo que se va a ir a la apelación principal. ¿M? Ah, no, no, perdón, creo que había recurso de reposición. Un segundo, que te lo miro. Ah, Sí, sí, reconoce que se puede recurrir en reposición, pero claro, sí, eh, y tiene aquí efecto Raquel, suspensivo, ¿eh? claro, Este- como tiene efectos suspensivos, entonces eso es lo que ha añadido Raquel. sí, se puede interponer recurso de reposición con efecto suspensivo y hasta que no se resuelva, pues no se acuerda sobre la continuación del procedimiento. ¿M? Muchas gracias. Nada, nada, en absoluto. Bien, bueno, como decíamos, el artículo ya en materia de ejecución, este tipo de acuerdos que se hayan adoptado por cualquier medio de solución de conflictos alternativos se equiparan a las resoluciones judiciales o procesales de forma que tienen esa protección reforzada en el sentido de que únicamente se puede oponer el pago o cumplimiento de la prestación que se haya acordado. Y con esta materia, en principio, pues ya termino. Digamos, estas son las cuestiones que a mi modo de ver más relevantes. Seguro que hay algunas otras más que puedan interesar al auditorio, pero bueno, ya digo, es bastante extenso y con esto, en principio, yo doy por terminada mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Por supuesto que has estado a la altura. Yo ya lo sabía, pero bueno, como quería Ah, refrescarlo, pues no sé si alguien tiene alguna duda. Yo reconozco que, bueno, más que una duda, es como una reflexión. Si estamos teniendo unos módulos de entrada así, si todo va a sin vista y alguna cosa con vista, y ahora además tenemos que preocuparnos de los autos para señalar una vista, el nivel de papel es que nos vaya a salir por las orejas, es que no vamos a caber nosotros en el juzgado. sí, y además, verá, como comentaba, se alude a los métodos alternativos de solución de conflictos como una supuesta vía para evitar la litigiosidad, pero es que luego se introducen determinadas cuestiones, como por ejemplo la exoneración o reducción en materia de costas, ese tipo de cuestiones que, sin embargo, o el hecho de determinar si la reclamación previa coincide el objeto de esa reclamación con el posterior objeto de la demanda que se interpone, que eso va a aumentar también los supuestos de controversia sobre los que tenga que pronunciarse el juez. Con lo cual, bueno, lo que va a quitar por un lado lo va a meter por otro. ¿Eh? Es que yo Como, solamente veo que pone más. ¿cómo, perdón? Yo veo que pone más sentencias sin vista, sentencias con Sí. vista, autos en medio. Entonces yo lo que veo es que el desbordamiento, bueno, lo que hablábamos también el año pasado del decreto, que al final es todo papel, más sensación de no llegar, más ansiedad, menos salud mental. Que por cierto, en esto quiero mencionar que hasta la ONU sabe de los problemas de salud mental de la carrera judicial y ha fijado el 25 de julio como día para, bueno, para celebrarlo, no, para reconocerlo. Pero lo Pues, veo grave, ¿eh? sí, sí. Y además, yo veo también un cierto abuso de la renuncia a la vista porque tengo la sensación de que se está renunciando a la celebración de vista para agilizar la resolución de los procedimientos y eso tiene dos efectos. Por un lado, que la mesa del juez pues cada vez tiene más asuntos pendientes de resolver, pero luego es que en otras ocasiones la celebración de la vista es muy ilustrativa para el juez, porque muchas veces simplemente con los documentos que se aportan es complicado, porque sería conveniente en muchos casos, pues, o que venga el perito a explicar el informe pericial, o que las partes se pronuncien sobre determinados documentos que se han aportado.
Mm, ya, bueno, con exclusión de la prueba testifical, que quizás sea la que menos garantía suele ofrecernos, ¿no? Pero tanto el interrogatorio como la pericial, y se está renunciando en muchas ocasiones a a esas dos pruebas, y sobre todo la pericial, es que yo creo que en muchos casos es esencial para ayudar al juez a entender esos informes que a veces se aportan, que son completamente indescifrables en algunos casos. ¿Mm? Total. No sé, no me parece que haya... ¿qué tratamiento hay que dar a la reconvención? ¿Cómo que tratamiento? Que no entiendo la pregunta. Yo tampoco, como viene solo esto, el compañero puede igual activar el micrófono o explicarlo, compañero o compañera, ¿puede desarrollar un poquito más la pregunta, por favor? Yo, vamos, salvo que se esté refiriendo al hecho de si para interponer reconvención tendrías que también establecer una reclamación previa, la verdad es que la ley sobre ese tema no se pronuncia. Es que ya digo, es que hay determinadas cuestiones que son, que bueno, nos va a costar a nosotros irlas interpretando, como el supuesto que yo hablaba del liticonsorcio pasivo necesario, ¿no? Si una vez realizada la reclamación frente a una de las partes, si luego se aprecia, hay que también intentar la negociación con esa otra parte. En este caso parece ser que con el sentido de la ley, tal y como se quiere, como se ha intentado regular, parece que sí sería necesario porque no se trata en definitiva de otra demanda. Lo que pasa es que yo, por motivos de economía procesal, lo vería un poco absurdo que tengas que plantear ahora una reclamación, una negociación previa, suspender el procedimiento, plantear la negociación previa para que se te admita la demanda reconvencional. Pero ciertamente creo que no está regulado ese tema, ¿eh? Me parece una pregunta bastante interesante. También se pregunta, sí, esa era la cuestión. También se pregunta, Regina, ¿qué se considera comunicación fehaciente? ¿Burofax y buromail? ¿Alguno más? Muchas gracias. No, la ley lo único que dice es que quede constancia de que se ha remitido esa comunicación, no de que se ha recibido, de que se ha remitido. Porque en los supuestos en que, o sea, la ley dice que se deberá remitir al domicilio habitual o al domicilio de trabajo que la parte conozca de esa persona. No hay una obligación más allá de ponerse a investigar dónde puede vivir esa persona. Domicilio habitual o domicilio de trabajo. Y tiene que constar que se ha remitido. Entonces, valdría cualquier vía, yo creo que incluso también la comunicación por vía correo electrónico, claro. ¿Mm? Vale, perfecto. Mientras ¿Y quede alguien? constancia de de la emisión, no habría problema. Y finalmente, ¿alguien más tiene algo más que decir? Si no, ¿sobre qué materias puede dictarse sentencia oral? En los juicios verbales, en todas aquellas, salvo cuando no sea preceptiva la intervención del letrado. Pero, como he dicho, será decisión del juez el que en cada caso decida si quiere o no quiere dictar la sentencia oral. Pero en principio parece que no hace ninguna restricción, a excepción hecha de aquella en que no sea necesaria la intervención de abogado, que en ese caso deberá redactarse por escrito. ¿Mm? Pues mientras se atreven a preguntar más preguntas, a ver si hay, me parece. Eh, bueno, un placer. A mí me ha quedado muy claro. La verdad es que ¿Mm? me da un poco de miedo. Más papel, más papel, más papel. Si Sí. esto es eficiencia, De todas formas, vamos, una apreciación, ¿eh? Porque por conversaciones que he mantenido con letrados, pues en muchos casos este requisito de alguna manera también se puede obviar, porque es tan sencillo como presentar un escrito por parte de los dos letrados diciendo que llevan 15 días intentando negociar y que no ha habido manera. Porque ya digo, más de uno se me ha quejado de esta cuestión hablando con ellos porque te dicen, mira, normalmente cuando vamos a un procedimiento judicial es porque ya las vías de negociación previa no han dado resultado. ¿M? Entonces, bueno, claro. lo único que se va a hacer ahora es intentar documentar que se ha intentado llevar a cabo esa negociación previa, pero que ya por lo visto, pues está, en muchos casos está en marcha. Es verdad que en otros casos los abogados ni han hablado antes de ir a juicio, eso también es cierto. ¿No?
Pregunta Carlos sobre la sentencia oral, luego la documentación, al menos cuando se ha dicho que no se va a recurrir o que sea firme por menos de 3.000 euros, ¿se puede remitir a la grabación y transcribir el fallo? Muy interesante y muy eficiente. Pero yo creo que la norma dice que tienes que documentarla, ¿eh? Por escrito, hay que documentarla por escrito. Yo creo que en esos casos lo que voy a hacer es coger el móvil, poner a grabar, si en Claro, algún momento lo veo, ponerle a grabar de esto que transcribe y luego copiar y pegar eso. Por eficiencia. Ya, si ya te pones a hacerlo porque lo ves fácil y posible, pues yo utilizaría eh, pues eso, las tecnologías para quitarme un poquito de trabajo. Luego hay otra pregunta, perdona que insista, Pablo, pero si en el proceso de negociación previa no se hubiese planteado el objeto de la reconvención, creo que constituiría motivo de inadmisión. Bueno, es lo puede que ser, decías. tal y como está, como está redactada la ley, parece ser que antes de ejercitar una pretensión debería iniciar un procedimiento de negociación previa. Pero digo que, bueno, que parece un poco absurdo a efectos de economía procesal que una vez que ya se ha iniciado el pleito, ahora el demandado reconveniente pues tenga que suspender los trámites para remitir otra comunicación a efectos de la negociación, que es probable que esa pueda ser la interpretación correcta, pero que no dejaría de ser un poco absurdo, ¿eh? Una vez que ya está iniciado el proceso. Sí, al final va a ser objeto de valoración. Porque, claro, igual se persona el demandado, dice, como voy a plantear reconvención, primero tengo que hacer esta negociación, así que pido la paralización de este procedimiento, paralización que no está previamente recogida en la ley, por lo que nos han dicho, con lo cual, igual el LAC dice no. Y además pierdes tiempo para contestar. Claro, porque además, bueno, lo único que con eso consigue es dilatar el procedimiento. Claro, Sí, lo, claro, es que es otra herramienta para claro, que también está habiendo mensajes en los que dan gracias por tu exposición y luego también por este trabajo que se está haciendo de dar difusión de este informe que han hecho las comisiones jurisdiccionales mediante las webinares. Y yo creo que si no hay ninguna otra pregunta, hola, esto dice el artículo 10, dice Regina, a ver, podrá acreditarse el intento de negociación mediante cualquier documento que pueda que la otra parte ha recibido la solicitud o invitación para negociar. No solo es el envío, se debe recibir. No sé cómo lo ves. Gracias. Bueno, sí, pues no, efectivamente, es lo que decíamos, que basta con acreditar la emisión del documento. No hace falta la recepción, acreditar la recepción, únicamente la emisión. Pero tiene que acreditarse que se ha remitido ese documento, cuál era el objeto de la negociación que se propone y la identificación de la persona a la que va dirigida. ¿No? Creo que la ley no dice nada más que sea necesario acreditar, que luego vale. es lo que se tendrá que valorar a la hora de determinar si el objeto que se propuso para negociar coincide con la demanda que luego se interpone. Pero es muy interesante estas diatribas porque al final lo que pretendemos a través de estas webinars es estar como herramientas. Luego cada uno lo Ujú. podrá interpretar como buenamente pueda porque eso es lo bueno de la independencia judicial. Claro. Esto es, esta mañana me decía una compañera que precisamente con los instancias de Madrid estaban totalmente desbordados y es que ya ni se miraban las nuevas leyes porque no daban. Entonces, lo que buscamos con estas actividades es tener una serie de pinceladas de las reformas que haya que afecten a la jurisdicción, como un poquito para que veas por dónde va, pero obviamente esta es la interpretación que se ha propuesto desde aquí. Y por supuesto, y gracias a Dios, como juristas, el debate es lo que enriquece nuestro trabajo. El debate, no el papel, a lo loco. No, pero ciertamente, si ya hay trabajo de sobra, tener que estudiarte el tocho este que nos han planteado aquí, en fin, tiene mérito. Tiene mérito. Sí, ¿Eh? pues Así no que, veo que haya más preguntas, con lo cual, habiendo abusado de tu tiempo y de tu paciencia tanto, de nuevo al te doy las revés, gracias. nada en absoluto. ¿Eh? Un placer. Y, y además, ahora sabiendo esto, ya sabes que te tengo apuntado. Entonces... y bueno, también es momento de aprovechar que estamos renovando la Comisión de Derecho Civil para animar a
a estos juristas tan buenos que estoy viendo que tenemos a plantearse la posibilidad de intervenir de apoyo al Comité Nacional, de tal manera que da la oportunidad no solo de estudiarte las leyes y mantenerte al día, sino también un poco de decir, oye, por aquí no, legislador, oye, por aquí sí. Y bueno, Mm. veo que el momento publicidad nos ha hecho perder a algunos de nuestros oyentes. Ujú. Pues muchísimas gracias a todos por la paciencia y además por las tardes y muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a vosotros, ¿eh? Y muchísimas gracias por la atención, ¿eh? Buen día, hasta luego. Venga, hasta siempre. Hasta luego.